Buen día, mi nombre es Emperatriz Rosso, soy residente del primer año del posgrado de Obstetricia y Ginecología del Hospital Central de San Cristóbal y el día de hoy les voy a conversar sobre los trastornos hipertensivos del embarazo. La hipertensión durante el embarazo es una patología muy frecuente y de gran importancia. Del 5 al 15% de los embarazos suele complicarse con alguna forma de hipertensión arterial. Es una de las complicaciones médicas más frecuentes del embarazo y corresponde a una de las primeras causas de morbimortalidad materna y fetal. El pronóstico puede mejorar con un control prenatal adecuado, haciendo diagnóstico oportuno de las mismas, hospitalizando a la paciente de forma oportuna e interrumpiendo el embarazo en el momento apropiado. Los trastornos hipertensivos del embarazo. Para ello es importante conocer la definición de cada uno de ellos. Para ello es importante saber, que la hipertensión arterial son las cifras tensionales de tensión arterial sistólica mayor o igual a 130 milímetros de mercurio o tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio en 2 tomas separadas, 6 horas, después de 10 minutos de reposo con la gestante sentada y el brazo a la altura del corazón. También se considera como hipertensión a la elevación de 30 milímetros de mercurio de la presión sistólica o 15 milímetros de mercurio de la diastólica sobre la tensión habitual anterior al embarazo o a la registrada antes de las 20 semanas de gestación. La proteinuria, por otra parte, es la evidencia de proteínas en orina, presencia de más de 300 miligramos o 0.3 gramos de proteínas en orina de 24 horas, en ausencia de infección de orina. También es importante conocer el ratio de proteína-creatinina, que es solicitar proteína y creatinina en orina. Los resultados de la misma se divide la proteína entre la creatinina y tenemos que tener en cuenta que un resultado mayor a 0.3 o igual es sugestivo de preeclampsia. Muy bien. Referente a la clasificación, el día de hoy les presento la clasificación según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y el Barcelona Clinic, que son dos de los principales por los que el servicio en el que yo laboro, se rigen. Según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, se clasifican en preeclampsia, eclampsia, hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada, la hipertensión arterial gestacional. Según el Barcelona Clinic, se clasifican en hipertensión arterial crónica, hipertensión arterial inducida por la gestación, en hipertensión arterial gestacional y la preeclampsia sobreañadida, hipertensión arterial crónica, eclampsia y síndrome HELLP. El servicio donde laboro desde hace 2 años están implementando sus propios protocolos y entre ellos está el de trastornos hipertensivos del embarazo del 2018. Allí clasifican a los trastornos hipertensivos del embarazo en hipertensión arterial crónica, hipertensión gestacional, hipertensión arterial crónica con preeclampsia superpuesta, preeclampsia, eclampsia y síndrome HELLP. Es importante conocer la definición de cada uno, en el que consiste que la hipertensión arterial crónica, como anteriormente se mencionó, es la elevación de las cifras tensionales, la sistólica mayor o igual a 130 y ellos refieren que la diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. Esta puede ser antes de las 20 semanas de gestación o que en aquellas pacientes que debuten posterior a las 20 semanas de gestación, que posterior a las 12 semanas posparto continúen con las cifras tensionales elevadas. En el caso de la hipertensión gestacional es aquella en la que se evidencia elevación de las cifras tensionales después de las 20 semanas de gestación, pero que revierte antes de las 12 semanas posparto y en el que no vamos a encontrar ni proteinuria ni alteración de las arterias uterinas del Doppler de las mismas. Referente a la hipertensión arterial crónica con preeclampsia superpuesta, es aquella en la que se evidencia elevación de las cifras tensionales por encima, o sea, que exacerbe la elevación de las mismas, que exacerbe en el caso de que la paciente esté cursando con proteinuria también, y que se evidencia alteración del Doppler de arterias uterinas.
En la preeclampsia es aquella en la que vamos a evidenciar cifras tensionales elevadas, mayores o igual a 140 milímetros de mercurio, la sistólica, y de 90 la diastólica. Puede haber o no presencia de proteinuria y hay alteración uterina del Doppler de las arterias, hay alteración de las arterias uterinas en el Doppler. La eclampsia es aquel en el que vamos a evidenciar movimientos tónico-clónicos generalizados sin causa orgánica atribuible aparte de la gestación. Y el síndrome HELLP es aquel en el que se va a cursar con daño en la microvasculatura endotelial, que va a conllevar también a daño hepatocelular. Es importante tener en cuenta que desde abril del 2016 se acordó eliminar la dependencia de la proteinuria para establecer el diagnóstico de la preeclampsia. Esto en base a que muchas de las pacientes con hipertensión arterial crónica, más en aquellas que tienen hipertensión arterial crónica de larga data o que ha sido maltratada, pueden estar cursando con proteinuria simplemente por tener daño a nivel del glomérulo por la hipertensión que han venido manejando de larga data, y no con ello quiere decir que la paciente esté cursando con preeclampsia. Muy bien, hipertensión arterial crónica. El fin de este seminario es instruirlos un poco en lo que es el control y el tratamiento de la paciente con trastornos hipertensivos del embarazo. Es por ello que, hablaremos del manejo inicial de la paciente con hipertensión arterial crónica. Se recomienda el control hospitalario si coexiste comorbilidad como diabetes, cardiopatía, enfermedad renal, retinopatía conocida. Se solicita para clínica como lo sería creatinina, ácido úrico, una hematología completa, TGO, TGP, LDH, glucosa, urea, y es importante solicitar el ratio de proteína creatinina. Hay que tener en cuenta que en el electrocardiograma, durante el tercer trimestre, la interpretación del mismo queda limitada por cambios fisiológicos del eje cardíaco debido a la gestación y la presencia de cambios electrocardiográficos que sean sugestivos de hipertrofia ventricular izquierda. Es recomendable entonces realizar ecocardiografía. En aquellas pacientes que coexista la hipertensión arterial con diabetes pregestacional es requerido el estudio del fondo de ojo. Y es importante cambiar el tratamiento hipotensor contraindicado en la gestación, en aquellas pacientes que, por ejemplo, consuman IECAS o ARA2. Referente al manejo de las medidas generales, es recomendable suplementos de calcio, 1 gramo al día, en aquellas pacientes con ingesta baja del mismo. Se recomienda también el ácido acetilsalicílico a dosis de 75 a 150 miligramos día desde que se entera la paciente que está embarazada hasta las 36 semanas de gestación. Deben realizar reposo relativo, hay que informar a los pacientes sobre síntomas prodrómicos de eclampsia y el manejo en conjunto con el servicio de nefrología, oftalmología e hipertensiología. A la paciente se le debe realizar un seguimiento que consiste en autocontrol de la presión arterial 2 a 3 veces a la semana, visitas cada 2 semanas si no existe comorbilidad. Se debe solicitar el ratio de proteína creatinina una vez al mes o si existen cambios clínicos. Si es mayor a 30 miligramos sobre milimol, se debe solicitar entonces proteinuria a 24 horas. Es importante el control analítico mensual o si hay cambios clínicos. Si no hay trombocitopenia, no es necesario solicitar los estudios de coagulación. En el caso de que se evidencien, se debe solicitar entonces TP, TPT y fibrinógeno. Si la paciente tiene las arterias uterinas normales en el segundo trimestre, entre las 21 y 23 semanas, requiere control ecográfico de crecimiento fetal a las 28, 32 y 36 semanas. Si la paciente tiene uterinas patológicas en el segundo trimestre, requiere control entonces en las 24, 28, 32 y 36 semanas. Tratamiento hipotensor. Si no hay comorbilidad, el objetivo es mantener la tensión arterial entre 130 y 155, la sistólica y la diastólica entre 80 y 105. Hace falta iniciar tratamiento en aquellas pacientes que no se pueda realizar un control adecuado. Si existe comorbilidad,
se debe mantener la sistólica entre 130 y 145 y la diastólica entre 80 y 95. Se pueden utilizar diferentes fármacos. El de elección de primera línea, según los protocolos, es el labetalol, el alfa-beta bloqueante. Pero en nuestro país no contamos con el mismo, entonces nosotros utilizamos como de primera línea calcio antagonistas como el nifedipino y el alfametildopa también, o vasodilatores como la hidralazina. Nosotros utilizamos el labetalol, está indicado de 50 a 100 miligramos cada 6 horas, y en el caso del nifedipino se indica el de acción corta, que sería el de 10 miligramos cada 6 horas, 10 miligramos, o en su defecto el de acción prolongada, o en realidad ese sería el ideal, el de acción prolongada posterior al finalizar de la gestación, de 30 a 60 miligramos orden día. Si utilizamos alfametildopa es 250 miligramos cada 8 horas vía oral, con dosis máxima de 2 a 3 gramos al día. Es importante tener en cuenta que la finalización de la gestación debe ser entre las 37 y 40 semanas en función del test o el índice de Bishop, el cual nos va a decir si el pronóstico del parto es por vía vaginal o por vía alta. En el posparto hay que también su objetivo es conseguir niveles de presión arterial entre 130 y 80 en las semanas posteriores al parto. Es importante tener en cuenta que en el posparto inmediato se debe suspender el alfametildopa porque suele generar depresión posparto. Por eso es que en el posparto se manejan a las pacientes con nifedipino o con captopril en el caso de que estén presentando alguna crisis hipertensiva. Referente a la hipertensión gestacional, el ingreso hospitalario es recomendable para completar el estudio inicial, establecer las pautas a seguir. No es imprescindible si el feto presenta pruebas de bienestar fetal correctas. Hará falta ingresar a la paciente si a pesar del tratamiento adecuado ambulatorio no se consigue estabilizar las presiones arteriales. En el control antenatal se recomienda la hospitalización para completar el estudio inicial y debe establecerse una pauta a seguir. Se debe realizar un control analítico cada 15 días que consiste en hematología completa, funcionalismo renal con creatinina, ácido úrico, sodio, potasio, funcionalismo hepático con TGO, TGP y LDH. Las pacientes deben cursar con un reposo relativo. Dieta normal, a no ser que tengan otra patología que lo contraindique, en vista de que este tipo de hipertensiones no es producida por un incremento de sodio en la dieta, sino la mayoría de ellas es por la placenta. Se recomienda el uso de la aspirina de 150 miligramos al día apenas se diagnostique y hasta las 36 semanas de gestación. Se deben informar a las pacientes sobre los signos prodrómicos de eclampsia y preeclampsia, su autocontrol de igual forma de la presión arterial 2 a 3 veces a la semana, el control de la paraclínica cada 15 días o antes si hay cambios clínicos, solicitar también ratio de proteína creatinina cada 15 días. Si es antes de las 37 semanas positivo, se debe realizar una proteinuria en 24 horas, es importante tener eso en cuenta. Y también se realiza el control de bienestar fetal cada 15 días o si la paciente si se presentan cambios clínicos. Se debe hacer valoración del crecimiento fetal, del líquido amniótico y hacer Doppler también umbilico fetal. El tratamiento farmacológico es similar al de la hipertensión arterial crónica, el de primera línea el labetalol, como mencioné, de 50 a 100 miligramos cada 6 horas. En nuestro país, en vista de que no contamos con el mismo, utilizamos el alfametildopa 250 miligramos cada 8 horas y el nifedipino de 10 miligramos cada 6 u 8 horas, o en el caso de que sean los de acción prolongada, una orden diaria. La finalización de la gestación a partir de las 37 semanas y antes de las 40 en función del Bishop. Muy bien, ahora referente a la hipertensión arterial crónica con la preeclampsia sobreagregada. Es recomendable el ingreso de estas pacientes para realizar estudios para confirmar el diagnóstico. Se debe evaluar el estado materno-fetal, vigilar el empeoramiento de la enfermedad progresiva, evaluar signos prodrómicos de eclampsia como hiperreflexia con clonus, cefalea o alteraciones visuales, estupor,
epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho. Se debe realizar relación de proteína-creatinina o la proteína en 24 horas. Exámenes de laboratorio, el perfil preclántico que anteriormente se ha mencionado, se debe solicitar cada 8 o 12 horas dependiendo del estado hemodinámico de la paciente. Debe indicarse tratamiento hipotensor similar al de la preeclampsia con criterios de severidad, y en este tipo de pacientes ya se inicia la profilaxis de las convulsiones con sulfato de magnesio. El manejo de la preeclampsia, de la hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada, de igual forma se realiza en conjunto con el servicio de nefrología, hipertensiología y oftalmología. La preeclampsia es un síndrome específico del embarazo que puede afectar a todos los sistemas orgánicos. Es caracterizado por generar daño endotelial que precede al diagnóstico clínico. Este suele presentarse, es aquel en el que se evidencian las cifras tensionales mayores o iguales a 140 milímetros de mercurio la sistólica y mayor o igual a 90 la diastólica, después de las 20 semanas de gestación hasta las 12 semanas posparto. Puede estar o no asociada a la proteinuria y en ella vamos a evidenciar la alteración del Doppler. Es importante también tener en cuenta en este tipo de pacientes que la placenta, que se puede tener preeclampsia sin o con feto. Esto en el caso de los embarazos de la enfermedad trofoblástica gestacional, en el cual vamos a evidenciar que hay una mola parcial y una mola completa. En la mola completa es aquella en la que no hay tejido fetal, simplemente hay placenta. En este tipo de pacientes se puede presentar preeclampsia y se puede presentar antes de las 20 semanas de gestación, porque esto es un riesgo, una complicación de la mola. Y en la parcial también se puede presentar preeclampsia, pero aquí vamos a tener restos de tejido fetal, puede formarse feto. Entonces es importante tener en cuenta que puede haber o no feto con preeclampsia, pero lo que siempre debe de estar presente para que se dé la preeclampsia es la formación de tejido placentario. Muy bien. Referente al diagnóstico de la preeclampsia, se realiza mediante la clínica y pruebas de laboratorio utilizadas para valorar los criterios de severidad. Es importante tener en cuenta que la parte de laboratorio, es la que se ha mencionado anteriormente, la paraclínica del perfil preeclántico. Los criterios de severidad de la preeclampsia es evidenciar tensión arterial sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio, diastólica mayor o igual a 100 en 2 ocasiones, separadas 15 minutos con la paciente en reposo. Se debe colocar a la paciente, lo recomendable es colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo y que se mantenga ya en reposo y tomarle la tensión en esa posición. Los prodromos de eclampsia como hiperreflexia con clonus, cefalea o alteraciones visuales, estupor o epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho. Oliguria menor o igual a 500 mililitros en 24 horas o menor a 90 mililitros en 3 horas. O evidenciar insuficiencia renal con creatinina sérica mayor a 1.1 o 1.2 según algunas literaturas y la urea mayor a 40. Trombocitopenia menor a 100.000, alteración de las pruebas de coagulación, hemólisis, algunas literaturas refieren con LH mayor a 600, otras con LH mayor a 700, pero ya con mayor a 600 se puede considerar criterio de severidad. Y que el TGO o el TGP esté 2 veces por encima del límite superior del límite normal o por encima de 62 miligramos sobre decilitro según unas literaturas y 70 según otras. Es por ello que hay que tener en cuenta que en qué consiste el TGO por 2 veces el superior al límite normal. Se solicita el TGO y el TGP a la paciente cuando ingresa y se sospecha de preeclampsia. Si está elevado o está por encima de los 62 o 70, ya se puede considerar criterio de severidad. Si es una paciente que, por ejemplo, cursa con TGO en 20 y TGP en 15, no sé, puede ser, tal vez. Y posteriormente, en un control se evidencia ese TGO en 55 y ese TGP en 43, ya se puede decir que es un criterio de severidad porque en base al anterior lo duplicó.
y aquellas pacientes que cursen con edema agudo de pulmón. Los criterios de hospitalización de las pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo que tengan preeclampsia, hipertensión gestacional para confirmar el estado de la misma, hipertensión arterial crónica con edad mayor a 37 semanas y aquellas que tengan progresión a preeclampsia con criterios de gravedad, que sea una paciente con bajo nivel socioeconómico, que incumpla su tratamiento, que haya tenido un mal control ambulatorio de la hipertensión, que sean adolescentes menores de 16 años con cifras de tensión arteriales mayor a 120/80, de acuerdo a la edad y la talla, esto según las tablas de Funda-Credesa, que sea de domicilio lejano, de un hospital tipo 3 o tipo 4, con preeclampsia, aquella paciente que tenga preeclampsia con criterios de severidad o síndrome de HELP. Quiero hacer énfasis en la parte de adolescentes menores de 16 años con cifras elevadas de 120/80, porque según los nuevos estudios europeos, estas pacientes se pueden manejar con cifras tensionales como un adulto, porque ya es como si fuera una adulta, y aparte nosotros somos descendientes de europeos, y según los especialistas en hipertensiología que laboran en el área en el hospital donde yo laboro, dicen que nosotros deberíamos guiarnos más por esas tablas europeas, por ser descendientes de los mismos y tener su genética, que por las tablas de Funda-Credesa, que fueron estudios que se realizaron hace ya mucho tiempo en cierta población y ya. Sin embargo, pues hay especialistas que discrepan en dicha opinión, entonces nosotros todavía laboramos en base a lo que es la edad y talla, pero también se puede tener en consideración lo que refiere al servicio de hipertensiología según los estudios europeos recientemente publicados. El manejo de la preeclampsia consiste en reposo relativo por 12 horas, dieta normal, si no hay comorbilidad que contraindique. Valorar signos vitales cada hora con monitoreo de tensión arterial por 24 horas, clínica y pruebas de bienestar fetal diario. Se evita el uso de antihipertensivos, ya que no modifican el pronóstico perinatal ni la evolución de la enfermedad, pero pueden enmascarar criterios de severidad. Cumplir el esquema de maduración pulmonar si hay sospecha de que no se ha cumplido el mismo y es un embarazo pretérmino. Solicitar el control diario de paraclínica cada 72 horas de laboratorio, hematología completa, glicemia, urea, creatinina, TGO, TGP-LDH, todo lo anteriormente mencionado. Y manejo en conjunto con los servicios de hipertensiología, nefrología y oftalmología, y finalizar la gestación mayor a las 37 semanas en función del Bishop. El manejo de la preeclampsia con criterios de severidad. Se debe realizar la prevención de las convulsiones, para ello el sulfato de magnesio con dosis de impregnación de 6 gramos endovenosos diluidos en 100 ml de solución Ringer o Harman y pasar en 30 minutos. Después su dosis de mantenimiento con 6 gramos endovenosos diluidos en 500 ml de solución Harman o Ringer a pasar 1 gramo en hora. Se debe mantener la infusión 18 a 24 horas posterior al posparto. Hay que tener en cuenta el gluconato de calcio al 10% en caso de que haya intoxicación por sulfato de magnesio. La hidratación de la paciente es importante. Se debe colocar 1000 ml en 24 horas a razón de 42 ml por hora, alternando la solución Harman y la glucofisiológica junto con la prevención de las convulsiones. En total de líquidos al día deben ser 3000 ml. La necesidad hídrica de una gestante con trastornos hipertensivos del embarazo es de 35 ml kilogramo día. El tratamiento hipotensor. En la crisis, la presión arterial debe ser reducida a menor a 140 milímetros de mercurio en 1 hora. Y para ello se utiliza el nifedipino de 10 miligramos en 20 minutos, vía oral máximo 40 miligramos en 1 hora, y cada dosis previa toma de tensión arterial, o con clonidina bolos de 0,25 miligramos diluidos en 20 ml de solución a razón de 1 ml por minuto. Mantenimiento con nifedipino de 10 a 30 miligramos cada 6 u 8 horas vía oral, y la clonidina con 0,150 miligramos cada 8 horas vía oral. Finalización de la gestación. Si las condiciones obstétricas y fetales lo permiten, se favorece el parto vaginal bajo monitoreo materno-fetal estricto. Se indica abdominal cuando el Bishop es desfavorable. Referente a
a las dosis de mantenimiento, bueno, impregnación ya las mencioné, el gluconato de calcio al 10%, 1 gramo endovenoso en dosis respuesta de 10 cc al 10% de gluconato de calcio. Es importante conocer la clínica en el caso de que haya intoxicación por sulfato de magnesio, porque de ello puede depender la vida de la paciente. Entonces debemos saber que el rango terapéutico, lo que vamos a conseguir nosotros es que son de 4.2 a 8.4 miligramos sobre decilitros. Si yo tengo una paciente que está cursando con náuseas, somnolencia, dificultad para hablar, visión borrosa, hipotensión arterial brusca, abolición de reflejos osteotendinosos y oliguria, podemos tener una impresión de que la paciente está entre 9 y 12 miligramos sobre decilitro. Si la paciente está cursando con bradipnea, está mayor a 12, si tiene paro respiratorio está entre 15 y 17 y si tiene paro cardíaco está entre 30 y 35. Es por ello importante el monitoreo de las pacientes. Nosotros en nuestro servicio tenemos a todas las pacientes con monitoreo materno-fetal estricto horario. Y para ello a estas pacientes, antes de comenzar a indicarles el sulfato de magnesio, se les tiene que canalizar 2 vías periféricas y se les tiene que colocar sonda vesical conectada a Cistoflow para así estar pendientes del gasto urinario. También es importante estar tomando lo que son los reflejos osteotendinosos y nosotros colocamos en nuestros servicios a cada paciente una hoja de monitoreo que refleja tensión arterial media, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, si hay movimientos fetales, si hay frecuencia cardíaca fetal, dinámica uterina, líquidos ingeridos, líquidos eliminados, el gasto urinario, la diuresis horaria y observaciones. Todo eso se refleja. Los reflejos osteotendinosos también, no recuerdo si ya los mencioné. Todo ello lo colocamos en una hojita de monitoreo a los pies de la cama de la paciente. Las complicaciones maternas, síndrome HELP, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, hematoma subcapsular hepático, edema agudo de pulmón y eclampsia. Las fetales pueden ser parto prematuro u óbito fetal. En el caso de la eclampsia, bueno, es importante en el manejo. Los objetivos inmediatos son prevenir la hipoxia y el trauma materno-fetal. Es importante tener en cuenta que el 5 al 20% de las preeclampsias hacen eclampsia, que hay 20% de eclampsias que no presentan sintomatología neurológica prodrómica como cefalea, fosfenos e hiperreflexia y que el 50% de los casos se presentan en gestaciones pretérmino. El 59% de las eclampsias se dan antes del parto, el 20% intraparto y el 21% posparto. En el manejo de la preeclampsia, los objetivos inmediatos, como mencioné, prevenir la hipoxia y el trauma materno. Hay que controlar las convulsiones, estabilizar hemodinámicamente materna y fetal, evaluar el bienestar fetal, estar pendientes de los perfiles de laboratorio, solicitarlos, tratamiento antihipertensivo igual que el de la preeclampsia con criterios de severidad y evacuación de la gestación, interrupción inmediata del embarazo en un periodo no mayor de 12 horas independientemente de la edad gestacional. Se debe garantizar cupo en la unidad de cuidados intensivos, se debe, una vez que la paciente esté en el posparto, solicitar el TAC de cráneo porque el 90% evidencia el síndrome de leucoencefalopatía reversible posterior. Y en este tipo de pacientes, aparte del manejo conjunto que se venía manejando anteriormente con hipertensiología, nefrología y oftalmología, se asocia el manejo con neurología y cuidados intensivos. Muy bien, referente al síndrome HELP, es una complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo que se caracteriza por daño endotelial microvascular, seguido por la activación de agregación y consumo de plaquetas, que conllevan a una isquemia distal y necrosis hepatocelular. Suele ser considerado como una complicación de la preeclampsia, sin embargo, 15% de los casos puede darse en ausencia de signos de la misma. 3 de cada 1000 embarazos cursan con preeclampsia, tienen una mortalidad materna del 1 al 2%, mortalidad fetal del 10 al 35%, recurrencia del 27% en embarazos siguientes y la incidencia en los trastornos hipertensivos del embarazo es de 30%. La clínica del síndrome HELP cursa con dolor en el cuadrante superior derecho,
en un 86 a 92%. La paciente se puede evidenciar ictérica. Hay náuseas y vómitos, puede cursar con cefalea, puede cursar con dolor en hombro derecho y cuello, alteraciones visuales y manifestaciones hemorrágicas. El síndrome HELLP se puede clasificar según la clasificación de Tennessee-Seavey de 1990. Hemólisis por LDH mayor a 600 unidades internacionales litros, TGO y TGP por 2 veces el límite superior a la normalidad o 70 miligramos o 62 como mencioné anteriormente, y las plaquetas menor a 100.000. El síndrome se considera incompleto cuando falta alguno de los 3 criterios. Esto ya está en desuso. Ahora es simplemente con evidenciar uno de los 3 criterios ya se puede clasificar como HELP. También hay que tener en cuenta que anteriormente se utilizaba la clasificación de Mississippi también, que aquí clasificaban en clase 1, clase 2 y clase 3 el HELP, pero eso era en base a la cantidad de plaquetas que se evidenciaban, si eran entre 100 a 150, si eran entre 50 a 100 y si eran menores a 50.000. Pero esa ya está en desuso, ahora simplemente se utiliza la de Tennessee y con que curse con uno de los 3 criterios ya se puede hacer referencia a que estamos ante HELP. El manejo del HELP consiste en la interrupción sin contratiempo del embarazo en un periodo no mayor de 12 horas, independientemente de la edad gestacional. Hay que tener en cuenta que este es un servicio que maneja el binomio materno-fetal, pero nosotros velamos también mucho, o por así decirlo más, por el bienestar materno. Entonces, no importa la edad gestacional, siempre y cuando se encuentre en riesgo la vida de la madre, se debe interrumpir la gestación. Lo recomendable es realizar la laparotomía media infraumbilical y dejar 2 drenes de Penrose para evaluar el gasto hemático entre 24 y 48 horas. Un dren se deja en el espacio subaponeurótico y el otro se deja en el saco posterior. Se debe realizar la profilaxis de las convulsiones con sulfato de magnesio, la misma pauta que en la preeclampsia grave, el tratamiento en la hipertensión arterial severa, fluidoterapia y el control del bienestar fetal. En el caso debe solicitarse concentrados globulares, se utilizan si la hemoglobina es igual o menor a 8 gramos sobre decilitros o si el hematocrito está igual o menor a 30% o en llegado caso tal de que no estén presentando estos valores, sean mayores, pero la paciente esté con signos de bajo gasto, también se deben indicar. El concentrado plaquetario se indica una unidad de concentrado plaquetario por cada 10 kilogramos de peso. En caso de requerir una cesárea, si las plaquetas están menores a 50.000, si están menores a 20.000 en caso de parto, o si están menores a 100.000 y la paciente está presentando sangrado por el área de venopunción o por cualquier otro orificio corporal. El plasma fresco congelado se indica 15 cc por kilogramo de peso y se debe utilizar si hay prolongación del PT y el TPT. Con una relación paciente-control igual o mayor a 1.5. Se debe indicar crioprecipitado, una unidad de crioprecipitado por cada 10 kilogramos de peso. Se indica si hay hipofibrinogénemia, igual o menor a 100 miligramos sobre decilitro, o cuando el fibrinógeno es menor a 150 miligramos decilitro y hay evidencia de sangrado. El manejo en conjunto con el servicio de cuidados intensivos, nefrología, hipertensiología y oftalmología. Las técnicas recomendadas en patologías que hay sufrimiento fetal agudo, desprendimiento de placenta, placenta previa, HELP o si se trata de eclampsia, la anestesia debe ser general. Hay que tener en cuenta que en este tipo de pacientes no se debe realizar epidural como es normalmente, sino como son emergencias se indica anestesia general. Bueno muchachos, espero que esto les haya servido o les sirva a futuro y muchas gracias por su atención.